hablamos de esta situación en la que un joven perteneciente a la comunidad LGBTQI+, LGBT, pues fue víctima de su propio padre una vez que se enteró que pertenecía a este grupo. Yo primero destaco el valor que tuvo este joven de denunciar a su propio padre, ¿no? Porque fue el principal agresor. Y en este desarrollo que tuvo en su núcleo familiar, pues siempre la discriminación y la homofobia siempre ha estado presente. Quizá yo lo calificaría como el único o el más grande acierto que tiene este muy mal Congreso y esta pésima legislatura, porque había sido un asunto que ya lo mismo, y voy a volver a la Ciudad de México, está regulado hace muchos años en la Ciudad de México con su ley de voluntad anticipada. Hoy pues son más de 15 estados que ya la tenían y en Morelos se había planteado, pero siempre había la renuencia por parte del panismo y de la iglesia para decir no, porque es un tema de eutanasia. La campaña de los republicanos no se va a tejer del todo al interior de los Estados Unidos. Un papel muy importante lo va a jugar Centroamérica y lo va a jugar sobre todo México. Sobre todo México. Y prueba de ello es que en estos momentos va una marcha justamente a colocarse nuevamente en la frontera y a fortalecer el discurso de Donald Trump. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos y como siempre, como cada semana para mí, es un honor presentarles a quienes forman parte de esta mesa de opinión, la doctora investigadora de la máxima casa de estudios y colega periodista, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, siempre un gusto también para mí, querido Héctor, y pues además hoy en esta mesa de lujo. Muchas gracias, doctora. También presentarles como cada semana a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buena noche, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena noche y por supuesto un gusto de que estemos en esta mesa, aprovechando que está un gran amigo de nosotros. Así es, Pedro. Pues efectivamente se encuentra en esta edición de Panorama 360 un colega, compañero, un amigo, un comunicador, también hay que agregar, desde mi punto de vista, por la experiencia que tiene, un amigo sobre todo periodista. Luis Alberto Beltrán. Luis, amigo, buenas noches, bienvenido. Héctor, buenas noches, con la gratitud de esta invitación y por supuesto, qué más gratificante que compartirla con Pedro, con Michelle, grandes amigos, sobre todo grandes comunicadores. Amigo, muchas gracias, como siempre, por aceptar la invitación. Esta es tu casa. Gracias. También gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción que hace posible que este programa llegue hasta sus dispositivos. Y bueno, vamos a entrar a platicar de lo que nos toca esta semana. Y hay un caso, me imagino que todos lo vimos, lo cubrimos, lo trabajamos, y que pues habla de la realidad que se vive, que en muchas ocasiones en el discurso pareciera que somos una sociedad, y creo que coincido con ello, que evoluciona en el tema de los derechos humanos. Sin embargo, de pronto hay casos que hacen pensar que ocurre todo lo contrario, y afortunadamente este caso, afortunadamente digo, se da a conocer, ¿no? Afortunadamente la víctima en este caso pues no trasciende, no pasa a mayores, busca el apoyo mediático y el caso se hace visible, pero pues hay que decir que casos como este pasan todos los días en comunidades alejadas, ni siquiera de Morelos, ¿no? Hablamos de esta situación en la que un joven perteneciente a la comunidad LGBTQI+, LGBT, pues fue víctima de su propio padre una vez que se enteró que pertenecía a este grupo, que tenía esta orientación o preferencias sexuales. Hay un concepto correcto, creo que es preferencias sexuales, pues lo atacó. La Constitución preferencia, pero orientación sería el que usa CONAPRED. El concepto correcto en materia de derechos humanos, la orientación sexual, su derecho pues a decidir a quién amar y por parte de quién es amado. Y pues fue una situación violenta en Huitzilac. Hablamos de este caso en la comunidad de Tres Marías y bueno, podemos ir platicando del caso conforme les parece. Vamos hablando de la situación que se vive y que viven las personas que pertenecen a este grupo vulnerable. Doctora. Los casos de discriminación pues tienen siempre que llamarnos la atención. Creo que aquí pues estamos hablando de personas que integran la comunidad LGBTTIQ+, y que entonces pues en ese sentido, a pesar de que se ha avanzado en los últimos años, ¿no? En la última década, pues sigue existiendo homofobia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hice un reportaje allá por el 2010 y había algo muy interesante que decía Jacqueline Loaz, que en ese momento era la presidenta de COPRED, porque la Ciudad de México desde hace muchos años pues tiene su propio Consejo contra la Discriminación, ¿no? Y ella decía, es que cada vez que se reconocen derechos, entonces también viene una homofobia de reacción.
Y aquí yo creo que el caso de Pavel Flores, que le mando muchos saludos además porque es un gran estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pues revela justamente cómo todavía en ciertas familias, porque además hay que mencionar que cuando una persona tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual, entonces la mayor discriminación desafortunadamente pues es desde su mismo entorno, ¿no? Desde su misma familia. Esta semana tuvimos pues una noticia muy importante y es que pareciera que pues siempre va a la Ciudad de México en ese progreso respecto al reconocimiento de derechos, pero también para sancionar algunas conductas. Terminaron ya tipificando el transfeminicidio. Esto es algo muy importante que había buscado por muchos años ya la misma comunidad. Se da en específico, ¿no? Y el caso desafortunado pues es el de Paola Buenrostro. Una persona trans asesinada hace unos años, no precisamente por esto que comentaba de la homofobia. Y entonces, pues claro que se tiene que dar el tratamiento específico. Si bien pensaríamos entonces que en la capital del país se avanzó desde hace muchos años, 2007, Ley de Sociedades de Convivencia, 2010 con respecto a los matrimonios igualitarios, ahora pensando en transfeminicidio e incluso en que tengan su propia legislación que habla acerca de casos de discriminación, pues esto desafortunadamente sigue sin reflejarse en todos los estados y ahí pues es una discusión que se tiene que entrar, sobre todo también pensar en las personas trans, porque terminan siendo pues las más vulneradas dentro de toda la misma comunidad y ellos mismos así lo reconocen. Nadie tan discriminado, nadie tan vulnerable como las personas trans que les cuesta pues tanto trabajo el que se puedan pues desempeñar en trabajos, el que puedan ser respetados por la ciudadanía. Yo creo que esa es la palabra correcta. En ese mismo reportaje me decía una de las personas de la comunidad, es que no nos digan que nos toleran, porque tolerar pues pareciera entonces que es te tengo que aguantar, ¿no? Respétame, respeta cuáles son mis preferencias, cuál es mi orientación y creo que pues en ese sentido tendremos que ir avanzando respecto a una sociedad que reconoce derechos, pero también una sociedad que respeta esos derechos. Yo lo que veo es que tenemos dos realidades distintas, ¿no? Una en la que efectivamente los derechos humanos y el respeto a la comunidad LGBTQI+, es evidente, han ganado terreno en materia no solamente de los derechos humanos, sino también en la representación política, pero la realidad que se vive en las comunidades aún distantes de la capital del Estado, por hablar del Estado de Morelos, bueno, pues es completamente distinta. La realidad de este joven, Pavel Flores, es que él, además de hacerse cargo de la familia, asumir el papel el que dejó el papá por pues, distintas irresponsabilidades que él mismo enumera, ¿no? Él dice que su papá es una persona que bebedor consuetudinario, además adicto a algún otro tipo de sustancias, y deja no solamente pues, la responsabilidad económica, sino además comienza a agredir a la familia, tiene una orden de restricción para acercarse y se acerca únicamente para agredir a la mamá, interviene Pavel y al momento de defenderla comienza y se desata una ola de agresión en su contra que llegan a estas heridas que le causa y además la amenaza de muerte. Eso es algo que no se puede concebir en este momento porque todas las amenazas son dirigidas hacia él justamente por su condición, por su preferencia sexual y es algo que él decide denunciar porque dice, no soy el único caso, no soy el único caso y esto se tiene que comenzar a visibilizar que, ok, aquí en un ámbito de mayor civilidad se respeta y se reconoce esta ley, pero en las comunidades no hay un total respeto hacia esta comunidad y sobre todo habla de un elemento que a mí me parece muy importante mencionar porque habla de violencia intrafamiliar homofóbica y eso me parece que es muy importante. Yo creo que si hay algo que les pesa a la comunidad, a los miembros de la comunidad, a alguien que tiene una preferencia sexual distinta, es en la propia familia y lo digo porque eso ocurrió en mi propia familia. Y hasta que mi propio primo puso un alto y les dijo, a ver, yo tengo esta preferencia sexual y pido respeto. Y entonces es cuando todos empezamos a reflexionar, bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, ni siquiera se había reconocido como tal los derechos de la comunidad y creo que a todos nos hizo reflexionar que efectivamente, bueno, pues se trataba de una persona que merecía querer y ser amado.
Amado, y que desde ese momento empiezas a reflexionar que efectivamente la primera violencia que sufren ellos es la violencia que se da dentro de la familia y que muchas veces no se logra superar porque dentro de la misma familia hay rechazo. Luis, es el caso más reciente, Así ¿no? es. Pero constantemente toca dar seguimiento y conocer de casos de transfobia que hoy ya está tipificado, pero que antes se englobaban en los crímenes de odio, ¿no? Como tal. Hoy ya hay legislaciones más específicas y que al final de cuentas siempre la ley es perfectible, pero bueno, por lo menos se avanza en la legislación. Y a pesar de lo, como decía Pedro, en la legislación se avanza, la cercanía con la Ciudad de México, que presume estos gobiernos progresistas de avanzada en el tema de derechos humanos, no deja de haber realidades. Y bueno, toca Huitzilac, Sí. pero podría ser sin problema porque ha pasado. Han encontrado cuerpos de personas de la comunidad LGBTI, Q+, en la calle sin vida. Es una realidad y nos toca muy seguida, muy continuamente estar dándole atención a estos casos. Es una realidad que no se puede negar. Efectivamente, yo primero destaco el valor que tuvo este joven de denunciar a su propio padre, ¿no? Porque fue el principal agresor. Y en este desarrollo que tuvo en su núcleo familiar, pues siempre la discriminación y la homofobia siempre ha estado presente. Estamos hablando de un caso que se pudo evitar, ¿no? Una muerte violenta, un crimen de odio. Morelos ha destacado a nivel nacional, junto con los estados de Veracruz, Chihuahua y Baja California, por ser precisamente una de las entidades en que más casos de homofobia y crímenes de odio hay. Hemos dado cuenta de muchos casos en la región sur, tanto en la zona conurbada de Cuernavaca, que ha habido asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT y recientemente hubo una marcha precisamente para visibilizarlos, ¿no? Para llamar la atención, porque efectivamente en Morelos sí se ha avanzado tanto en el tema político, en el tema de los derechos, del respeto, la legislación, pero en la realidad se vive otra cosa, ¿no? Hoy hablamos de que se evitó un crimen de odio y sobre todo también ver el papel que juegan las autoridades, porque este joven acude a la fiscalía, presenta la denuncia en contra de su padre y es doblemente victimizado. No le dan la atención debida y entiendo que solamente lo meten a un grupo de alertas de la Fiscalía del Estado, en donde pues poco o nada puede hacer ante una amenaza latente que está encima de su padre para quitarle la vida. La legislación se hace, se modifica, pero me parece que no solamente en ese tema de derechos humanos, sino en otros temas, doctora, Pedro, Luis, me parece que uno de los engranes que siempre falla es cuando se tiene que aplicar por parte de la autoridad indicada en la ley para hacerlo. Aquí, en ese caso, lo que ocurre es que el joven lo denuncia a policías lo auxilian, lo llevan a la fiscalía nuevamente, y ahorita vamos a tocar el tema de la impunidad en la fiscalía, prácticamente a dichos de él no hace nada, pero además acusa que policías municipales, en medio de este proceso de denuncia y de, yo no sé si estoy en flagrancia, ven pasar al papá y lo señala como la persona que lo quiso matar y no hacen nada. Parece que el hilo delgado, doctora, donde siempre falla la aplicación de la ley es quien tiene que aplicarla, quien tiene que ejecutarla. En este caso, pues policías municipales que ante un señalamiento de esa persona me quiso matar, no hace nada. Y yo entiendo que no es que no hace nada porque seguramente les dijo, es mi papá y por homosexual o por gay me quiere matar. Podemos imaginarnos lo que pasa en la cabeza de un policía cuando hay un señalamiento así, porque me parece que lo que falla en la capacitación es justamente eso, ¿no? La sensibilización de los que tienen que aplicar la ley. Ha habido mucho trabajo, me parece, esfuerzo en el tema de mujeres, de violencia de género, ¿no? Capacitando a grupos policíacos para que entiendan la importancia, no se burlen de las mujeres en los ministerios públicos cuando llegan a poner una denuncia, que no hagan esta doble victimización. Pero me parece, doctora, que ahí falla el aparato de justicia, el aparato en el hilo más delgado que es el primer contacto. Sí, como primeros respondientes, ¿no? Pensando aquí en la Policía Municipal de Huitzilac, que, ojo, otra vez, el caso Huitzilac, precisamente hace 8 días mencionaba, ¿no? Cómo se tienen que conectar las mismas instituciones y hacía el énfasis sobre qué está pasando con las oficinas que se encargan de dar un seguimiento a la familia, de que, pues independiente del tema prevención del delito y después persecución del mismo, que sería el caso, ¿qué pasó con la atención psicológica con seguimientos? Yo creo que el caso revela y visibiliza una realidad que se sigue viviendo en muchos lugares en nuestro estado, pero también el cómo desde la Fiscalía pues no se actúa en consecuencia cuando se trata de una amenaza,
¿no? Es que pues es amenaza, pues es que no ha pasado nada, ¿no? O sea, pues es imposible. O sea, justo por ese tipo de situaciones es que se tiene que poner el mayor foco en el trabajo de la Procuración de Justicia. Ahora, esto que mencionas, Héctor, es muy importante porque hemos ido avanzando, pero sí es diferenciado respecto a estos sectores que han sido históricamente vulnerados, pensando en mujeres, incluso aquella sentencia de Campo Algodonero, ¿no?, sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Los testimonios de las mamás son eso. Llegamos, la fiscalía nos maltrató, la fiscalía cuestionó la moralidad de nuestras hijas, y entonces a partir de que viene la resolución de la Corte Interamericana, pues cambian, hay protocolos, hay leyes y demás, y sí nos hemos tardado también en cuanto a la comunidad LGBT, ¿no? Este es un tema muy amplio porque hay todavía muchas cosas que faltan. Aquí hemos mencionado también el tema de las acciones afirmativas, o sea, qué tan importante es que tengan representatividad ante el Congreso del Estado. Se avanzó, sí, en el tema del matrimonio igualitario, pero pues todavía el tema de la atención, incluso pues no es solamente decir, oye, pues ya tenemos, por ejemplo, el tema del cambio de sexo, ¿no? Cambio de género, sale, pues vas, haces tu trámite, es mucho más sencillo, sí, por supuesto, pero no queda ahí porque también se tiene pues que garantizar cuál es la atención a estas personas cuando van a hacer entonces un proceso de transición, pensando, y lo decía, en la comunidad trans, ¿no? Ahora, en el caso específico, pues claro que tuvo que haber un mayor seguimiento y esperamos que, pues, por parte de las mismas autoridades se empiece a generar una mayor sensibilidad, como tendría que hacerse, y no es solamente en este caso. Yo creo que en esta última semana hemos tenido muchos retratos de cómo se maltrata a las víctimas, de cómo no se les considera víctimas, se les cuestiona, se pone en entredicho, y entonces pues ahí otra vez, y eso no es solamente pensando en la Fiscalía, es en secretarías de seguridad, es en, vaya, todos, y tampoco es desde policías de bajo rango, por decirlo o por calificarlo de algún modo, sino de los altos mandos también que no parecen estar sensibilizados en torno a los derechos de las víctimas. En esta mesa, gracias doctora Luis, Pedro, hemos hablado de la Fiscalía en reiteradas ocasiones, pero me parece que, aunque aquí lo hacemos, la clase política no lo ha tomado en serio. Hay un modo de operar de la Fiscalía muy recurrente en ese tipo de delitos. Hablando de este caso, hablando de Huitzilac y de la Fiscalía, se acordarán hace algunos meses, el papá de Melanie, una víctima de feminicidio en Huitzilac, acudió a Cuernavaca a la develación de un mural que se pintó afuera de la ayudantía de Chamilpa, ¿sí es Chamilpa allí? Bueno, de Tlaltenango, de la ayudantía de Tlaltenango, y en toda su narrativa de hechos, pues contó una serie de indolencias por parte de la propia autoridad municipal, del alcalde y de la Fiscalía, particularmente del fiscal Uriel Carmona. Él denunció en aquel momento, el papá de Melanie, que a pesar de que el sujeto que tenía una orden de aprehensión liberada estaba plenamente identificado, su ubicación, dónde estaba, ni el alcalde de Huitzilac, a través de la policía, ni la propia Fiscalía hacían absolutamente nada para detenerlo. Ese fue uno de los primeros casos, fue antes del de Ariadna Fernanda, si no mal recuerdo, ocurrió antes, ahorita reviso la fecha, en marzo 6 de 2023. Y solamente para puntualizar, una de las menciones que hacía en ese momento su papá de Melanie era que José Ángel Trejo. El argumento que le daban era que el agresor era integrante de una familia que era conocida por su violencia o por la violencia que... De talamontes y delincuentes. De talamontes y delincuentes. Y justamente lo mismo que pasa en el caso de Pavel. La familia paterna, y que incluso llega a respaldar las agresiones de su padre, es quien también lo amenaza, y es una familia que también está identificada como parte de estas familias que son quienes generan violencia en esta parte de Tres Marías. Por eso es que es muy delicado y entendemos cuando él hace el llamado. Por eso es que mi petición de que se dicten medidas de seguridad a mi favor, pues no son una simple petición, o sea, se trata de... No es que quieran traer escoltas para presumirlos en la facultad. No, claro. No, se trata porque la familia de su padre, que también recibió amenazas de ellos, son una familia pues que son generadores de violencia en esa comunidad de Tres Marías. Me parece, y pasamos al siguiente tema, ahorita Luis, hilamos con esto porque lo hemos dicho muchas veces, Luis, se ha señalado al fiscal que la parte política, que si los diputados se ponen de acuerdo, que si no, pero me parece que todos estos temas no los toman en serio los encargados y las encargadas de analizar su trabajo, que son las y los diputados. Estos botones demuestran, ¿no?, cómo desde la Fiscalía, lejos de procurar justicia, pareciera
porque hasta que se compruebe podemos asegurarlo y se compruebe judicialmente, y ojalá que eso algún día ocurra, ¿no? Que haya un proceso judicial en contra de quien administra esta fiscalía, porque estos casos son reiterados, son continuos. Esta forma de operar en la que pareciera que lejos de buscar justicia para la sociedad, pues a través de alguna forma, y me parece que el más obvio es un tema de corrupción, es brindarle seguridad a delincuentes para que no sean procesados. Y se ha dicho, Luis, que desde la Fiscalía incluso se paga a los agentes ministeriales para que acudan a rondar donde se tiene que ejecutar una orden de aprehensión y no la ejecuten a cambio de un derecho de piso, una renta mensual de 5, 10, 15 mil pesos para que no se detenga. No se ha comprobado, son dichos de las propias víctimas que así lo señalan, pero cuando vemos estos casos en el que un joven dice, la denuncia está, me agregaron a un grupo de WhatsApp, ¿no? Y tus agentes y tus millones de pesos destinados a la Procuración de Justicia, algo se tiene que hacer, más allá de lo político, Luis, con la operación real de la Fiscalía. Sí, la intolerancia, ¿no? Y sobre todo también la falta de sensibilidad, porque ¿cuántos casos podemos enumerar que han pasado en Huitzilac, en donde aparte es una guerra de guerrillas, ¿no? Entre familias que se conocen y que forman parte de un grupo político o un grupo delincuencial, independientemente de que la policía de Huitzilac está muy disminuida, tiene pocos elementos y entre todos se conocen. Quizá el primer contacto que tuvo haber tenido este elemento con la víctima, con este caso de joven Pavel, pues pudo haber sido eso, ¿no? De que conocen a la familia de su papá, de alguna u otra forma tienen una correlación y pues prefirieron que lo arreglaran en el núcleo familiar y no en lo legal. Y me parece que la Fiscalía, cuando presume que se actúa con los protocolos de ley, pues vemos que simplemente no lo hacen por desidia o por falta de capacitación, también hay que decirlo, ¿no? En caso de Huitzilac vemos la masacre que hubo recientemente, en donde pues, no se ha informado absolutamente nada. E insisto, podemos enumerar muchos casos, los aserraderos que también se aseguraron. Operando prácticamente a ras de calle. Y aparte, los clausuran y te das la vuelta a los 8 días y siguen operando. Entonces, y argumentan la cuestión legal de que se trata de un delito de índole federal, que no puede tener la Fiscalía, pero finalmente llegó a manos de ellos. Y efectivamente el fiscal pareciera que miente para convivir, ¿no? Porque se saca de la manga de repente algunas respuestas que después le traen consecuencias muy graves. Ha pasado eso y quien pone, seguimos con el tema, pero quien pone nuevamente el dedo en la llaga es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Entrevistado en Morelos, en Cuernavaca, entiendo, en una participación que tuvo en un evento, le preguntan sobre el fiscal, le plantean el tema de que si merece o no el fiscal esta pensión y él dice, a ver, ese no debería ser tema. Claro. Si el fiscal o no debería tener una pensión o si es sujeto de tener una prestación de ese tipo, porque si los diputados, ese no es el tema. El tema es que se tiene que analizar el trabajo con resultados y lo que él dice, y me parece que es algo que pocos dicen, Luis, doctora Pedro, muchos políticos de Morena, incluso hay que decirlo, dicen, el fiscal se tiene que ir, el fiscal se tiene que ir, el fiscal tiene que ser separado. Yo insisto y lo pongo cada que puedo en la mesa. El fiscal tiene que ser sometido a un proceso administrativo por parte de los diputados y si cometió delitos, tiene que ser sometido a la justicia penal. No nada más, no es una concesión graciosa de, ya, por favor, vete, porque nos estorbas. No, desde mi punto de vista, por lo que se ha señalado, el fiscal ha cometido delitos. Y decir que el fiscal se vaya me parece que es un regalo que se le hace de la clase política como para decir, porfa, ¿no? Déjanos trabajar. Y no, y Fernando Noroña lo dice, el fiscal tendría que estar en la cárcel. ¿Coinciden con alguno de esos planteamientos? Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que se tiene que investigar de fondo todos los casos en donde se haya relacionado pues, al titular de la Fiscalía, ¿no? Efectivamente no puede ser esto un asunto de ya nos arreglamos ahorita, vete por acuerdo político, que en su momento pues, lo habíamos criticado de los mismos discursos que se dieron durante las campañas, ¿no? Así es. Se tiene que ir, no es que no se tiene que ir, es que tiene que haber una investigación real. Esto también trastoca, pues, ¿qué va a pasar? Porque si bien hubiera un cambio respecto a la titularidad de la Fiscalía, ¿quién seguiría entonces, no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de ver determinada la estrategia que se va a implementar en términos de seguridad y procuración de justicia de los próximos 6 años. Es muy importante, tenemos que seguir haciendo el llamado para que haya una real coordinación, ¿no? O sea, es muy claro que hoy lo que trabaja la Fiscalía está muy lejos de lo que trabaja la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de lo que trabaja la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. O sea,
siguen sin estarse conectando. Eso sí, todos salen en la foto y dicen es que la Guardia Nacional aquí está con nosotros, es que la Sedena nos ayudó y demás. Pero entonces, pues a nivel estatal, a nivel municipal, no existe esa confianza. Por más que estemos pensando en las mesas de coordinación de todos los días, no se está traduciendo en resultados. Fíjate, pensando únicamente la tasa de delitos que son del mes de junio, específicamente junio, y ahorita que hablamos de Huitzilac, es interesante porque pues registra una diferencia muy al alza, ¿no? 1,750 es la tasa por cada 100,000 habitantes, entonces es muy alta. En el caso de Cuernavaca, que también es altísima, 1,992, pero bueno, es muy importante Es tasa. entonces. Es tasa, ¿Por es cada tasa, 100,000? por cada 100,000. Por cada 100,000 habitantes, ¿no? Así estuvo, y bueno, en general registró entonces, en el caso de Huitzilac, números al alza. Fíjate que hay una diferencia interesante. En Cuernavaca, ahorita que hablamos de un delito que pues es violencia o que se podría también llegar a considerar en un inicio violencia intrafamiliar, en Cuernavaca eso es lo que más se comete. Sin embargo, en Huitzilac no. Y yo creo que no es tanto que no ocurra, sino que no se está denunciando, ¿no? Entonces, otra vez, por eso es que es un todo. O sea, no puede ir separado lo que hace la Fiscalía de lo que hacen las secretarías, de lo que hace las áreas del DIF, incluso en cuanto a la reconstrucción del tejido social, que pues tiene que ser un tema que se esté poniendo sobre la mesa. Por eso, si usted se pregunta, ¿por qué hablan de un caso en particular? Porque a partir de ese caso es solamente la muestra de todo lo que está pasando. Y eso en que el planteas, Estado. doctora, me parece que redunda o aterriza en el concepto de que no hay coordinación. ¿Por qué? Porque el fiscal no forma parte del órgano, de la estructura orgánica del Ejecutivo ni de ningún ente. Es un órgano que se mueve y se maneja de forma independiente, y conocemos cuál fue el objetivo: darle independencia a la hora de ejecutar. Y no es cierto, se convirtió en un actor político en los estados, el fiscal, ¿no? Y justamente no hay coordinación, porque no es necesario que tenga coordinación, porque él no pierde, digamos, ¿no? Es nombrado por los diputados y ya vimos cómo opera. Y algo que decía, doctora, y que lo planteé también en la mesa es, ¿y qué importa si se va Uriel Carmona? Porque seguramente quien llegue, pues viene a operar en una estructura que ya está consolidada, en una forma de operar de una fiscalía, donde por supuesto que el fiscal, quien me digan, puede llegar con las mejores intenciones, hacer un cambio radical, poner orden, limpieza y demás. Pero si los mandos de la policía ministerial, que son los encargados de cuidarle, de cuidar su seguridad, de escoltarle, está en ellos su seguridad, su vida, realmente me parece que es imposible que desde adentro y de esa forma, si no es un cambio radical y contundente, cambie la fiscalía. Porque si no se cambian los encargados de las áreas estratégicas de una dependencia de seguridad, Luis, cambias a quien cambie, y lo hemos visto. ¿Cuántos cambios vimos en la historia en la Secretaría de Seguridad Pública, en el propio caso de Morelos? Y la crisis continuaba porque seguían operando bajo el mismo esquema, bajo la misma protocolo, digamos, criminal, y con los mismos personajes. Y en la Fiscalía hay gente que, Pedro lo ha dicho, el encargado del Servicio Médico Forense, el doctor Samuel Nava, jubilado o no, tiene la cantidad de años allí y no se va. ¿Por qué? Porque es un nicho de poder. Y porque el éxito allí está, el éxito criminal, en la permanencia. Efectivamente, y hay que ver quiénes son los encargados de los órganos de control interno, porque pareciera ser que están de membrete. Y si no es solamente el titular de la Fiscalía, hay mandos que también tienen poder de decisión, giran órdenes, obedecen, y parece que solamente están así de membrete, ¿no? Me parece que el fiscal no se merece un premio como para retirarse, así porque sí. Tiene que ser el que ponga el ejemplo de que se le tiene que juzgar por todos los delitos, ¿no? Sus declaraciones ahí están, son públicas. Con el caso del obispo de Guerrero, cómo se aventuró a decir que fue un secuestro express y que después ya no se dijo absolutamente nada. Y así con varios casos. Simplemente se abrió la boca para decir que es un secuestro express sin ninguna prueba, sin ningún elemento. Exacto. Y vemos, Es el fiscal, es el encargado de las y vemos cómo su investigaciones. manejo de imagen llega a la escena del crimen, Fantoche. con su pistola, ya sabes, ¿no? Fajada La cintura. no Muchos, tiene el permiso ese para es a lo que iba, que también, no sé si tenga el permiso vigente, pero bueno, No, esa los exámenes de control. es la imagen que se le quiere, que se le quiere manejar, claro. Esa es la imagen con la que él está jugando, como una persona responsable que llega a la escena del crimen, y después ya no pasa absolutamente nada, ¿no? En ningún caso, Luis, doctor, lo hemos dicho aquí Bueno, muchas ahí está veces, el ni caso los de alto impacto. El caso del asesinato de la activista trans en Temisco, ocurrido el pasado 26 de junio, en esta Valentina Sodi.
Él prometió. De hecho, yo creo que tenía una responsabilidad incluso política con la comunidad trans, porque los únicos que defendieron al fiscal cuando estaba preso fue la comunidad trans, que salió a las calles a reclamar por qué estaba el fiscal preso. Salieron, lo defendieron, él se comprometió con ellos, dijo que estaba respaldando, creó una unidad especializada en la atención de los delitos cometidos contra la diversidad, que hoy no funciona y no está funcionando en este caso porque, insisto, en el caso de este joven, de Pavel, no ha sido aprendido el papá, pese a que causó una lesión que tarda en sanar más de 15 días, no ha sido llamado a cuentas por violar la orden de restricción de un juez. Hay muchas cosas y no está funcionando esta fiscalía para justamente perseguir este tipo de delitos, como no funciona para el asesinato de esta activista de Temisco, donde ella inclusive fue la de las que participó o que respaldó la permanencia del fiscal en las calles y que él se comprometió a tener resultados inmediatos, cosa que hasta hoy no se ha cumplido. El fiscal no resuelve ni los casos de sus amigos. Así de fácil. Ni en los casos de la diputada asesinada, ¿no? Antes de pasar a temas internacionales que también nos toca acá abordar, Luis, ¿les parece que hablemos de esta situación de la ley? Pues se llama de voluntad anticipada, pero realmente lo decías, Pedro, es la regulación de la eutanasia. Me parece que podemos tener opiniones personales, pero, doctora, en tema de derecho, pues el Estado y la ley es una y está aprobado bajo ciertas condiciones. Yo difiero que sea una ley de eutanasia. Okay. Me tocó trabajar esto en mi tesis de maestría. Y bueno, se habla acerca de la ortotanasia, ¿no? Es decir, ortotanasia, el respeto al momento en el que tenga que llegar la muerte, porque te encuentras en una etapa ya terminal, y que bueno, ya los tratamientos curativos, sabes, porque los médicos así lo señalan, que no van a hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidados paliativos, respetar el momento en el que eso ocurra. Creo que es muy importante, quizá yo la calificaría como el único o el más grande acierto que tiene este muy mal Congreso y esta pésima legislatura, porque había sido un asunto que ya lo mismo, y voy a volver a la Ciudad de México, está regulado hace muchos años en la Ciudad de México con su ley de voluntad anticipada. Hoy pues son más de 15 estados que ya la tenían, y en Morelos se había planteado, pero siempre había la renuencia por parte del panismo y de la Iglesia para decir no, porque es un tema de eutanasia. No hay una participación activa de los médicos para suministrarte medicamentos, para hacer que la persona no te interrumpen fallezca. la vida. Se respeta, pero sobre todo lo que me parece que tenemos que recalcar, se respeta el sentido de dignidad, ¿no? Que lo diría Immanuel Kant, la dignidad, o sea, el ver a la persona como un fin en sí mismo, y yo creo que ahí pues todos podemos diferir acerca de lo que para mí es digno. Y que no es digno. Exacto, entonces, pues ahí es respetar como tal. Ahora, esto es un asunto preventivo también, o sea, te dan información porque hay que firmar un consentimiento informado, tú obtienes toda la información. Tú la puedes modificar en algún momento porque aquí también hay que mencionar, la medicina pues está avanzando todos los días, entonces hoy probablemente una enfermedad que consideraríamos terminal, mañana ya no lo será, y en ese sentido pues también vas a poderlo emitir. ¿Qué me parece que tiene mejor esta legislación respecto incluso a la de la Ciudad de México? Pues el tema económico, porque allá lo tienes que hacer ante un notario, así se planteó desde el principio. Pagar. Y aquí pues hay una comisión, ¿no? Va a haber una comisión hospitalaria, una comisión conformada por especialistas de la salud, que entonces pues se va a encargar de que tú puedas hacer ese consentimiento informado. Entonces me parece que es muy importante y que se tiene que ir socializando precisamente para que no se caiga, porque creo que ha sido mucho el debate de es que es un tema casi de pecado, ¿no? No es respetar el momento en el que la muerte tenga que llegar, pero ya sin suministrarte tratamientos curativos, porque eso es lo que llega a lo que se constituye como la obstinación médica. Es que el tema de la dignidad, justamente me parece que si bien no cae legalmente en el tema de la eutanasia y si bien hay una participación médica, el hecho de decidir terminar en algún momento con la vida es justo lo que se oponía la derecha o la ultraderecha y en este caso pues la Iglesia Católica a través de la figura de don Ramón Castro, que a veces aparece en público y a veces no, cuando no le conviene, hay que decirlo. Plantearlo rápidamente, ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esta ley? Ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales,
acudir ante un notario público, esto es lo que dice la legislación, elegir un representante y un representante sustituto, firmar ante 2 testigos, presentar identificación oficial vigente del solicitante, representantes y testigos. Es importante mencionar que la voluntad anticipada no es la eutanasia. La voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad. Es la muerte, la vida digna, pero ahí también es subjetivo. Pues sí, es claro, porque ojo, también podría ser que tú digas, no, pues Para mí yo eso no es hasta el digno. último momento me mantengo. Sí, ¿no? bueno, la iglesia no tenía que decir nada, ¿eh? Yo creo que uno de los grandes episodios que se vive justamente con este periodo tan largo de enfermedad que sufre Juan Pablo II, en los relatos que se hacen, es justamente cuando él regresa y en una plenitud de conciencia, él les dice a todos los cercanos, por favor, Ya, déjenme claro. tener mis últimos momentos con dignidad y dejen de estarme manteniendo artificialmente vivo. Ese es el reclamo de Juan Pablo II a las personas más cercanas y hacen a partir de eso una reflexión como iglesia de que efectivamente él no estaba pidiendo la eutanasia, él solamente estaba pidiendo que lo dejaran descansar y que le dejaran de mantenerlo artificialmente con vida porque ya no había dignidad en esa continuidad de su vida debido a que no estaba plenamente consciente. Solamente en este momento que regrese y él reflexiona con sus más allegados para pedirles que lo dejen morir, en Y pocas en palabras. En la pandemia se dieron muchos ejemplos porque cuando estaba el contagio intenso del COVID-19, pues el conseguir un tanque de oxígeno para muchas familias representó un gasto enorme. Si es que lo conseguías, era un calvario. Y mantener a un familiar conectado, pues era prácticamente ya sus últimos días de vida. Entonces yo creo que ese fue como que uno de los ejemplos, ¿no? que pudo haber orillado también a tomar más en serio esto, ¿no? Que hasta dónde puedes ver a tu familiar en la angustia de ya no vivir y tomar una decisión tan drástica como para decir, bueno, pues lo que queda en manos de los médicos, ¿no? ¿Esa ley ya está publicada, creo? No, me parece que todavía está para... Solo está aprobada. Está aprobada y está pendiente de su publicación. Yo creo que los diputados deberían de avanzar más, deberían de llegar a la eutanasia, porque me parece que es un derecho que tenemos como humanidad, justamente de no esperarnos a los momentos más terribles de una enfermedad de la que sabemos no se va a poder curar y que tienen todo el derecho de, en algún momento dado, pues suspender todo ese sufrimiento y ese gasto que pudiera representar a la familia. No solamente esta ley, que como bien dices, pues no interviene directamente en concluir tu vida, únicamente lo que te permite esta ley es que ya no se suministren más medios o mantenerte en vida de forma artificial. Eso es lo único. Es que también es muy importante que la gente que nos está escuchando y de repente dice, oye, pues esto está interesante, me voy a poner a ver un poco más cerca de esta ley. Sí. La socialización, o sea, el que tú lo platiques con tus familiares, porque también hay una estadística importante, ¿no? O sea, yo puedo pensar que por mi dignidad deben llegar los tratamientos hasta aquí, pero si me preguntan por mi mamá o por mi papá, entonces digo, no, todo lo que sea necesario, absolutamente todo. Entonces, el que tú lo platiques, lo mismo en el caso de la donación de órganos, va a ser mucho más sencillo que esto se pueda implementar y que no tengamos tantos conflictos. Sobre todo también pues, por el caso de los médicos, ¿no? Sí está contemplado este tema de la comisión, entonces esta comisión médica que justo pues vaya haciendo este balance y se vaya haciendo el registro de estas voluntades anticipadas. ¿Quién propone? Es es el diputado Julio de César Julio César Solís, ¿no? Movimiento Ciudadano. Pero entre los oradores está Óscar Cano. Bueno, no sé si entre los oradores de la tribuna, pero por lo menos en algún grupo lo manifestó, donde le agradecía al obispo haber participado, junto con otros actores políticos, haber participado en la discusión. Y digo, perdón, pero aquí, con todo respeto, el obispo no tendría de qué opinar. ¿Y el Estado laico dónde está? ¿Y el Estado laico dónde está? Y justamente eso es lo más lamentable, ¿no? Que en algún momento dado este tipo de prejuicios religiosos sean los que detengan y sean estos actores o estos políticos de facto los que estén interviniendo para que no avance una ley. Hay una ley pendiente, no es una ley que esté a discusión,
no se tiene que dar ya ninguna discusión en el Congreso del Estado, porque es una resolución de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. No se está obligando a abortar a nadie. Solamente les están diciendo que tienen que respetar una decisión que tome una mujer en algún momento dado, y eso ha sido frenado porque el obispo no está de acuerdo. Y hablando de eutanasia, que no es eutanasia, lo que sí ya no tuvo vida fue la carrera presidencial de Joe Biden, ¿no? Porque ahora toca hablar de temas internacionales. Era evidente, me parece que, bueno, desde este lado del río, que la actitud, la fuerza... Es que yo no sé si él lo decidió o lo decidieron, pero me parece que esta serie de videos, que de pronto está tan lejos lo que ocurre en aquel país, que yo de plano no me creo todos los videos, ¿no? Pero cuando ya los ves en medios serios, estos videos con sus despistes, con sus lagunas, con sus ausencias, con la forma en la que se queda trabado de pronto, sí, claro. Me parece que sí, para gobernar el país más importante o más poderoso más bien del mundo. Es algo importante y que hemos dicho en esta mesa, la importancia, la necesidad que tenemos los ciudadanos de saber si nuestro representante tiene una enfermedad o no, porque hay por obligación, incluso el médico del presidente Biden tuvo que dar un reporte del estado que tenía respecto al COVID. ¿Pero qué te garantiza de que sea real? Cuando ves a otro presidente confundiendo a una mujer con su esposa, pero por lo menos caminando hacia otro lado de la salida... Pero por lo menos hay una obligación, bueno, sí, en que la se ley. Cumpla, no es otra cosa. Hoy aquí en México no tenemos eso en la ley y podemos tener a un político que padezca alcoholismo, que consuma drogas, que esté incluso medicados y no medicados, sí, sí. Y que esté tomando decisiones todos los días muy importantes para todos nosotros sin saber que tiene un gran problema de salud. Bajo qué condiciones las toma. Bueno, en medio de esta figura, de Felipe insisto... Calderón no vas a andar hablando. Ni de Graco Ramírez. El cóctel de pastillas que se avienta temprano, ¿no? Sí. Fíjate, bueno, luego les platico de cómo le hacen en las peleas de gallos para que los gallos salgan muy vivos a pelear. Hay un cóctel que justamente hace eso, que te mantiene muy alerta por un ratito. Y bueno, me parece que puede extenderse a 2-3 horas, que es lo que dura una mañanera. Pero bueno, antes que eso, desde ese lado del charco, decía, bueno, del río, pues veníamos al presidente Joe Biden muy debilitado físicamente, muy viejito. Y de pronto, en medio de esta carrera que todavía uno decía desde acá, insisto, ¿no? Como mexicano, Donald Trump con el antecedente que teníamos, con cómo le fue en su salida, cuando en los juicios que enfrenta, derivado de lo que decidió impulsar, estaba como ahí el tema. Pero de pronto vemos a Donald Trump en un evento público salvando la vida, salvando la vida de un balazo, de un atentado, con estas imágenes que para mí, yo no sé, no tengo la certeza, pero perfectamente construidas en el discurso. O sea, la imagen con la bandera de fondo, los agentes secretos custodiándolo, él con sal en el rostro, es una imagen y levantando perfecta, el puño. Ideal para una campaña. Eso es, si no lo planearon, vaya suerte. Yo todavía tengo ahí la duda de que no haya sido, no planeado el atentado, sino la forma en la que se resuelve. Grandes fotógrafos, finalmente, fotoperiodistas allá en Estados Unidos, y en ese momento muchos dijimos, Estados Unidos tiene nuevo presidente, por la forma en la que se desenvolvió y cómo atendieron esta crisis, ¿no? Queda como un héroe, un sobreviviente de la violencia política en Estados Unidos frente a un presidente saliente muy debilitado. Y de pronto, y con esto pues lo ponemos en la mesa, cambia nuevamente el escenario porque Joe Biden lo bajan de la contienda y sube Kamala Harris. ¿Qué esperan o qué podemos esperar de esta contienda presidencial allá y en México? Pues hay muchos cambios en muy pocos días, o sea, todo esto que has narrado es en semana y media, ¿no? Que lo hemos tenido. Entonces, creo que hay un torbellino también en cuanto a la votación probable que se vaya a desarrollar allá en los Estados Unidos. Yo creo que de inicio, en el tema de Joe Biden, pues sí es importante poner el énfasis en la salud, en los ciclos también, que eso va a ser esencial, ¿no? Tenemos restricciones respecto a los jóvenes para que se puedan incorporar en ciertos escenarios. Porque no tienen las condiciones mentales para... Exacto, en ser secretarios, ¿no? Pero no así en ser consejeros de órganos electorales, pero no así respecto a cuál sería el límite, ¿no? Por ahí en el caso del Poder Judicial, pues sí hay como algunas edades que se han marcado, pero sí es muy importante pues que se atienda y que se individualicen los casos, ¿no? No podemos generalizar. Hay personas pues que pueden tener 80 y tantos años, los ves bien, los ves lúcidos, pero pues no va a ser siempre el caso de
absolutamente todos, ¿no? Creo que la carta con la que se retira Joe Biden pues habla acerca de un compromiso, de un patriotismo, ¿no? El decir me hago un lado porque pues hay hoy mejores opciones. El que surja Kamala Harris ya como la casi abanderada del Partido Demócrata, pues para empezar, creo que como mujer me encanta la idea de que se pueda considerar que haya una mujer afrodescendiente, es decir, pues una persona que ha tenido diferentes discriminaciones a lo largo de su vida, ¿no? Que tiene interseccionalidad y que hoy, una mujer también, por cierto, ¿no? O sea, descendiente de personas extranjeras, su papá jamaiquino, ¿no? Entonces, eso pues le da un panorama distinto. Ahora, la realidad es que no ha sido precisamente una gran carta de presentación en las últimas elecciones y eso pues en este momento hace que tengan que cerrar filas los demócratas. Creo que va a ser una elección interesante. Ayer salieron varias encuestas, entre estas por primera vez, en el caso de Reuters la pone arriba, ¿no? En lo que ellos están publicando, no, lo que la gente está publicando la pone 2 puntos arriba. Eso es muy importante. Cuando aunado Biden gran estaba ánimo. 4 puntos abajo. Exacto, aunado el gran ánimo que se empieza a generar, ¿no? Faltan algunos perfiles que son fundamentales, como Barack Obama, pero pues tampoco tiene que llegar como el dedazo, ¿no? Que así pues pareciera de principio, tanto en la carta como en la misma comunicación que tiene Joe Biden, muy cariñoso en decirle, pues vas tú. Pero pues eso también tiene que pasar por un proceso de legitimación. Y en el caso de Donald Trump, sin meterme en si fue o no un montaje, al final, bueno, se han hecho investigaciones, esperemos que haya conclusiones importantes, ya se hizo a un lado la del servicio secreto, ¿no? O sea, hay cosas que se siguen moviendo sobre eso, pero lo que no se va a mover es su suplente, ¿no? Y ahí a lo mejor, pues sí hay un área de oportunidad, porque Kamala Harris todavía no se ha definido quién la acompañaría, que haya pues una figura que pueda ser representativa para los votos que no tendría de entrada Kamala. Y sobre todo, para el caso de México, me parece que la diferencia, porque tampoco es que tengamos una gran expectativa con que llegue Kamala, pues no ha sido una cosa bárbara que esté Joe Biden, ¿no? Incluso hay estudios que señalan que durante gobiernos demócratas es cuando también se intensifica las restricciones contra los migrantes. Fue así con Barack Obama. Sin embargo, pues yo creo que es una diferencia muy básica, ¿no? Pues uno te odia explícitamente una y otra vez. Pues con la otra a lo mejor puede haber apertura al diálogo. Lo que no se entiende, Luis, Pedro, es que en medio de esta contienda, el expresidente Donald Trump critique a un jugador muy cercano del presidente o del López Obradorismo como es Marcelo Ebrard, nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, y que López Obrador insista en defender a su... No mencionó nombres. Bueno, es un traje a la medida. Yo creo que... ¿No que el presidente López Obrador siga defendiéndolo? Yo creo que el exsecretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reaccionó muy bien. O sea, yo ahí aplaudo la forma en la que reacciona y donde dice, me lo está diciendo a mí, pero no se lo estaba diciendo a él. Yo creo que el señalamiento sí fue directo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que de manera muy astuta, muy inteligente, como ha caracterizado la gestión de Ebrard, bajó el balón y dijo, el de los reflectores soy yo y yo quiero decir que... Y entonces se empieza a captar la atención de ese discurso. La defensa de Ebrard. Yo creo que con muchos errores. A mí me pareció que es un tema de las redes sociales, son tan inmediatas que te puede llevar a cometer ciertos errores, ¿no? O sea, el discurso real, si bien se menciona pues este secretario, pero el énfasis pues va sobre Joe Biden. Entonces, el que salga Claudia de inmediato, no se suba diciendo que es un lenguaje soez y demás, yo creo que en su momento pues va a ser ocupado seguramente por el mismo Donald Trump. Y fíjate que a mí, yo difiero un poco de lo que comentas. Yo creo que está bien que el presidente López Obrador trate de ser como el mediador y decir, es que nosotros somos amigos, porque al final se va a requerir, si yo hubo este primer choquecito con la misma Claudia Sheinbaum, que haya una figura que en su momento pues pudo, después de todo lo que había escupido Donald Trump en su campaña, sentarse y decir somos amigos. Entonces yo sí pensaría que debe mantenerse. Yo creo que al interior del Partido Demócrata debería de haber, yo esperaba por lo menos, no sé si sea el pensamiento de la mayor parte de la gente que simpatiza con los demócratas, pero yo esperaba a una Michelle Obama mucho más participativa, con ganas de decir, pues yo le entro, a mí me hubiera fascinado que hubiera sido Michelle Obama la que hubiera tomado este balón. Ya ella dijo que no va, pero habrá que ver cómo la utilizan.
lo digo en el mejor de los términos, o cómo ocupan esta figura tan importante que representa Michelle Obama al interior del Partido Demócrata, justamente para apuntalar. Ahora, ¿qué creo? Que la campaña... Sí, lo que decías, faltan los Obama en la campaña. La campaña de los republicanos no se va a tejer del todo al interior de los Estados Unidos. Un papel muy importante lo va a jugar Centroamérica y lo va a jugar sobre todo México. Sobre todo México. Y prueba de ello es que en estos momentos va una marcha justamente a colocarse nuevamente en la frontera y a fortalecer el discurso de Donald Trump, de decir, nos quieren invadir y nos están mandando a gente que sacaron de la cárcel, a delincuentes que quieren invadir nuestra gran nación y nos quieren quitar la paz que hemos construido, la paz y el desarrollo que hemos construido. Y esta marcha que se dirige, o esta caravana que se dirige nuevamente, es una de tantas, es lo que fortalece el discurso de los republicanos para odiar la migración no legal y que quieren ingresar a los Estados Unidos. Yo creo, insisto, mucho de lo que va a estar en juego durante esta campaña para el Partido Republicano va a ser lo que suceda en sus fronteras. Sí, efectivamente. De hecho, Donald Trump ha sido muy insultante, ¿no? Contra Joe Biden, le ha puesto calificativos, o sea, ha utilizado un discurso de odio constantemente, ¿no? Se ha dedicado a eso, ¿no? Y hay dos temas importantes. Uno, el patriotismo con el que maneja su campaña. Esta imagen que hacía referencia con el puño, la bandera de fondo, es para darle más identidad. Belén. Exacto, la lucha va a estar. Hay dos temas importantes que me parecen que van a tener mucha relación con México. El tráfico de fentanilo y efectivamente el tema migratorio. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una carta a ambos, a Joe Biden y por el lado de Trump, a quien hace referencia como amigo. Y está más extensa esta misiva, en la que palabras más, palabras menos, le dice que entiende perfectamente su discurso porque está en campaña y que en la campaña se calientan los ánimos y que precisamente orilla a este tipo de comentarios. Y por la otra, Joe Biden dice, bueno, pues reconozco tu papel, entiendo que hayas puesto el interés nacional sobre el interés particular y prácticamente se está despidiendo de Joe Biden, ¿no? Sería muy interesante cuál va a ser precisamente el discurso de Donald Trump sobre el fentanilo y sobre también el tema migratorio, porque bueno, también recordemos el papel que hizo Marcelo Ebrard cuando le dijo que pues, no querían tener a nadie cerca del muro fronterizo, ¿no? Claro, es un tema que me parece va a seguir mucho en la agenda, por supuesto, las elecciones en Estados Unidos, aunque coincido con la doctora en que hay que estar atentos, hay que saber qué pasa, sobre todo con las políticas que planteen implementar una vez que sean gobierno, pero coincido en que no hay una diferencia radical o extrema, como sí la podría haber quizá en México entre Morena, por ejemplo, en la contienda pasada, ¿no? Y los partidos de oposición. Me parece que allá no comprendo todavía al 100% lo que puede ocurrir en la política interna de Estados Unidos, pero en lo que nos toca, en el tema de migración, me parece que no hay gran diferencia, es decir, programas muy abiertos para que podamos, o los migrantes puedan entrar y regularizar su situación, o los que ya están viviendo allá tengan beneficios. Me parece que ha habido programas por parte de las dos ideologías políticas, Sí, ¿no? también hay que ver la repercusión, ¿no? Hubo una inversión que se canceló en Monterrey, ¿no? Y justo tiene que ver con el discurso de las odio explicaciones. de Donald Trump, ¿no? Ya También muy de los campaña, aranceles. pues sí, por la misma cercanía de Elon Musk respecto a Su principal a Donald contribuyente. Trump. ¿Sí? Pues siempre... Bueno, habría que analizarlo. Yo sí creo que pudo haberse dado por esto, pero generalmente es con esto con lo que juegan la política norteamericana con respecto a su relación con México. Lo que no hay que perder de vista es que justamente la política mexicana desde 1980 prácticamente, cuando empiezan a llegar estos neoliberales o estos gobiernos neoliberales, es justamente de entreguismo. Y no lo dice mal el presidente de la República, es una política de entreguismo, pero revisas el periodo anterior a esta etapa de los neoliberales y la mayoría de los presidentes son muy severos en su relación con los Estados Unidos de, hey, Hasta aquí. puedo decirlo porque hey, pinches gringos, no se metan aquí. Aquí no se van a meter, Aquí no, mi ciela. Y es más, un ejemplo de ello es la política de seguridad interna previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando los mexicanos son los que descubren la invasión en los Estados Unidos antes que el propio gobierno estadounidense y descubren cómo están ingresando japoneses al territorio mexicano
para una posible invasión y le dan a conocer documentos donde le dicen, hey, te van a atacar Pearl Harbor, ¿eh? Así que abusados. Y los gringos se quedan, ¿y estos cómo saben tanto, no? Y bueno, pues había un sistema de inteligencia que creó el ejército de Francisco Villa, que ahí se queda en la posrevolución, ahí se queda haciendo algunas cositas, no lo toman en serio, y de repente cuando llegan con esto, detuvimos unos japoneses que traían esto y esto, y traían armas y así, y comienza un periodo de captura de todos los asiáticos, porque es parejo, que empiezan a meterlos aquí en Temisco hubo un centro, ¿cómo le llamaban estas? Donde tenían a los nazis un campo de concentración, pero de asiáticos, que hubo en varias partes del país, pero que estuvo aquí en Morelos, en Temisco, tuvieron a los asiáticos. Y yo insisto, hay una relación que no podemos negar, la tenemos cercana, pero que no siempre ha sido de entreguismo, ¿eh? Yo creo que fue un periodo de 2 décadas de entreguismo, 3 décadas quizás de entreguismo de la política neoliberal que impulsó en su momento el PRI y algunos otros partidos como el PAN, pero que no fue siempre así, ¿eh? No siempre se le permitió tanta injerencia al gobierno norteamericano en nuestro país. Se nos acabó el tiempo, creo que ahora ni siquiera para comentario final. Muy breve, Luis, comentario final breve. Sobre este tema de Estados Unidos, habrá que estar atentos. Quedan escasas 3 semanas para la cumbre de los demócratas. Ha recibido mucho apoyo Kamala en cuestión de inversión, ya $100 millones en tan solo 2 días para recaudar en torno a su campaña. Habla que hay una gran expectativa. Exacto. Entonces, el 19 de agosto es cuando se celebra este congreso. Y también llama la atención, en su primer discurso, pues hace referencia a Donald Trump, ¿no? Que si quieren seguir con un país en el caos o quieren llegar pues prácticamente a la pacificación. Ya lo veremos. Pedro. Yo me quedaría con una de las advertencias que hace el representante, el vocero en México del Partido Demócrata, y es que les preocupa mucho que la mayor parte de los mexicanos que ya están radicados o que tienen la doble nacionalidad en los Estados Unidos, pues no son demócratas. La mayoría de ellos son republicanos y que eso les preocupa mucho, que hagan por primera vez un ejercicio de reflexión a que esta relación entre México y Estados Unidos, lo más conveniente en este momento es que exista una política de libertad, sobre todo en la migración, y que permita pues el reconocimiento de los derechos de quienes han decidido migrar y llegar a trabajar a los Estados Unidos. Así que, pues quienes viven allá y que ya son radicados, tienen todos los derechos, pues que no dejen de ser republicanos y que pues reflexionen en torno al Partido Demócrata. Claro, doctora. Yo tengo expectativas respecto a lo que pase en el debate, porque ya lo vimos en los primeros discursos de Kamala Harris, ¿no? O sea, ella como ex fiscal para decir, yo sí estaría siguiendo casos sobre personajes como Donald Trump, ¿no? Ligado pues a temas en contra de mujeres, de abusos. Sí, tiene y un de todo lo discurso que más se le está combativo, siguiendo, ¿no? más de confrontación. Exacto. Y la otra, que también es muy importante, se decía en esta mesa hace un rato, el tema del aborto, que está ya otra vez en sentido contrario a la progresividad, ¿no? Ellos van para atrás en estos asuntos de reconocimiento de derechos de las mujeres. Entonces, tengo expectativas por ver ese debate, y por supuesto que el tema del fentanilo es esencial. O sea, está dejando 3 veces más muertos que los homicidios dolosos en México. Entonces, sí o sí, ese pues, es un tema foco allá en los Estados Unidos. Hay ciudades que están destruidas por el tema de la heroína y el fentanilo. Gracias. Luis Alberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto y, por supuesto, un gran honor compartir con ustedes. Nos vemos pronto por supuesto. acá nuevamente. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la participación. Gracias al equipo de producción, a todo el staff de Panorama 360 que hace posible esto, y sobre todo gracias a ustedes que cada semana nos ven a través de sus dispositivos en la plataforma de YouTube, en el canal de Panorama 360 y también en las redes sociales de este medio de opinión. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.